días, mis estimados estudiantes. En la mañana de hoy vamos a la última clase que vimos de manera multimodal. Un poquito de agua para cada vuelo. De manera multimodal, habíamos visto lo que era asociaciones en series y asociaciones en paralelo, ¿verdad? Y nosotros habíamos visto de manera teórica, incluso hicimos un ejercicio, y vamos a hacer un ejercicio que está relacionado precisamente a este tercer punto. También les anuncio que ya corregí las segundas evaluaciones. Esta semana paso todas las notas a la plataforma para montar la tercera evaluación que está planificada para estos días. Si no la monto hoy, la monto el día lunes para darle más oportunidad, porque el 15, el otro fin de semana, de 15 al 17, vamos a tener la cuarta evaluación. Y finalmente, los días del 28 al 31, el 30 de julio, corrijo, vamos a tener lo que es la última evaluación para terminar el trimestre. Vamos a arrancar y yo voy a tratar, voy a utilizar la ley de Jules, que la vamos a aplicar también en algunos ejercicios. De pronto va a ser un ejercicio tipo de eso. Entonces vamos a ver la ley de Jules. La ley de Howlett o de Jules. Jules. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con la ecuación de calor? Fíjate que nosotros podemos tener tres ecuaciones de calor. La primera, que va a ser el calor, va a ser igual a 0,24 por la intensidad de corriente al cuadrado por el R por el T. ¿Sí? Y vamos a tener también, si nos dan la potencia, que Q va a ser 0,24 por P por T. T es el tiempo, ¿no? Aquí intensidad de corriente, resistencia y tiempo. Potencia eléctrica por el tiempo. Y aquí vamos a tener que Q va a ser 0,24 por B por la intensidad de corriente por el tiempo. ¿Ok? E incluso hay otra que también se nos plantea de la ley de Jules, que es Q es igual a 0,24 W. Fíjate que si quieres vamos a copiar la nomenclatura aquí de las cosas. Q, que es la cantidad de calor, es la cantidad de calor, entre paréntesis, calorías. W es la energía en joules. Vamos a tener que B es diferencia de potencial o potencial eléctrico. Habrán problemas que de pronto aparezcan como diferencia de potencial. Entonces aquí le vamos a colocar que es, bueno, aquí aparece, es diferencia de potencial. Diferencia de potencial. R, que es resistencia eléctrica, que la vamos a medir en ohmios, ¿no? El signo de ohmios es ese, ohmios. T, que es tiempo, se mide en segundos. Y 0,24, que va a ser, es el equivalente térmico del trabajo. ¿Es el equivalente térmico de quién? Del trabajo. Entonces, yo pienso ahorita en la prueba que le voy a colocar, uno o dos asociaciones de condensadores, por supuesto que van a ser mixtos, y de pronto en uno le voy a mandar a calcular lo que es el voltaje
de cada uno de esos condensadores internamente y le vamos a aplicar también al final la ley de Joule. De pronto, yo me voy a plantear aquí, vamos a plantearnos un problemita para ver, vamos a plantearnos un problemita aquí con una asociación. Ya va. Ajá. Una asociación. Ajá. Ok. Una asociación. Vamos a plantear un problemita, a ver. Nos podemos plantear. Pequeño. Ah, y vamos a tener también aquí lo que es otra fórmula que dice que es lo que es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz. Que esa fuerza electromotriz va a ser lo siguiente. E va a ser igual a I por R sub E más la resistencia sub I. ¿Ok? E va a ser igual a I por R sub E más la resistencia sub I. Esta ecuación significa E, significa fuerza electromotriz, que va a estar en voltios. I significa intensidad de corriente. De corriente. RE, resistencia externa. En ohmios, por supuesto. RI, resistencia interna, va a estar en ohmios. Y aparte de eso, también vamos a tener, no, vamos a hacer problemitas, algunos problemitas relacionados a la ley de Joule, que son pequeños para luego hacer una asociación, un problema de asociaciones en condensadores. Este tema también va a ir para este examen. Entonces vamos a meter un problemita corto. Vamos a hacer un problemita pequeño. Ah, y vamos a tener vamos a meterle también lo que es la ley de la resistividad, lo que es resistencia, resistencia en función, resistencia en un conductor. Esa resistencia en un conductor va a ser lo siguiente. R va a ser igual a ROT por L entre S. Vamos a colocar cada cosita de esas, ¿qué significa cada cosita de esas por allí? Así la voy a colocar. Ajá. R es resistencia en ohmios. Rho significa coeficiente de resistividad. Coeficiente de resistividad. Resistividad. Que va a ser en las unidades de esta van a ser milímetros al cuadrado sobre metro. Y vamos a tener que ese es superficie. ¿Ok? Esta ley de Ohm también va a ir conjunto el examen de asociación de condensadores. Decidí meter este tema porque es súper importante
Y vamos a hacer un problemita o unos problemitas tipo para que se entienda lo que vamos a hacer. Copien allí. La superficie aquí va a estar en milímetros, ¿qué? Milímetros cuadrados. Entonces copien el ejercicio. O, perdón, el ejercicio no. La teoría para hacer un ejercicio, ¿ok? Doy un momento para que copien. Vamos entonces a continuar y vamos a hacer un ejercicio relacionado a lo que es la ley de Joules. Voy a borrar todo esto. Recuerden que la ley de Joule viene acompañado de lo que es el cálculo del calor, la fuerza electromotriz y lo que es la resistencia de un conductor. Vamos a ilustrarlo con un ejercicio bien chévere que voy a dictar a continuación. Y lo leo y lo dicto. Una pila eléctrica de fuerza electromotriz igual a 1.6 voltios, ¿sí? Y resistencia interna de 0,1 ohm está conectada a un alambre de cobre de 2,5 metros de longitud y 1.6 milímetros de sección transversal. Punto y seguido, siendo su coeficiente, corrijo, siendo su coeficiente de resistividad, de 17 por 10 a la menos 5 ohmios por milímetros al cuadrado. Ya vamos a copiar esos datos allí en el pizarrón. Nos piden calcular, punto y seguido, calcular el calor desprendido en el circuito luego de 10 segundos. El calor desprendido en el circuito luego de 10 segundos. Para ello va a ser necesario utilizar la ley de ¿quién? De Joules. Voy a borrar todo el pizarrón. Imagino que ya copiaron el formulario, aclarando que las unidades de Q están en calor, las energías van a estar en Joule. B, que es diferencia potencial en voltios, para hacer el problema, voltios. La resistencia en lo que es ohmios, el tiempo en segundos y para cuando nos aparezca E va a ser fuerza electromotriz, que las unidades también van a ser ¿qué? Voltios. Bueno, aquí la coloqué, la intensidad aquí van a ser amperios, la resistencia externa va a ser ohmios y la resistencia externa va a ser en ohmios, y vamos a tener la resistencia en un conductor que va a ser el coeficiente de resistividad por la longitud entre la superficie. Muy bien. Voy a borrar aquí para comenzarnos a plantear el ejercicio que acabo de enunciar. Voy a borrar todo esto para trabajar el ejercicio, ¿ok? De manera correcta. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a sacar los datos. Es muy importante que cuando no solamente efectúen este tipo de problemas, sino cualquier tipo de problema, digamos, a nivel práctico, en las ciencias exactas, como es matemática, física, cálculo, es elemental plantearnos los datos de entrada y los datos de salida. Los datos de entrada son los que nos proporciona el ejercicio como tal, y los datos de salida son los que, digamos, en este caso, vamos a buscar, lo que nos manda a buscar el ejercicio. Vamos a plantear entonces generalmente los datos de entrada, nos lo dan en el ejercicio. Vamos a sacar aquí datos. Los datos, en este caso, ¿qué van a hacer? A ver, los datos en este caso nos están planteando que dice, incluso nos podemos plantear un dibujito, ¿no? Vamos a ver cómo es el dibujito de esto. Yo tengo una pila, tenemos una pila así, vamos a hacerlo geométricamente como una pila. Aquí tiene el positivo y creo que aquí tiene el negativo. Esta es mi pila. Y a esta pila yo le voy a conectar un circuito ¿qué? Eléctrico, ¿verdad? Entonces, la pila es la que va a tener, en este caso, lo que es la fuerza electromotriz. Que la fuerza electromotriz, en este caso, nos dicen que vale 1.6 voltios. 1,6 voltios.
¿cierto? Pero también la pila va a tener, dice, y una resistencia interna. La pila va a tener una resistencia interna. En este caso nos están dando el valor de la resistencia interna, que vale 0,1 ohmios. 0,1 ¿qué? Ohmios. Fíjate que la pila va a tener todo lo que es el circuito, lo que es el circuito interno. Y el circuito externo es el que en este caso, se va a plantear, como ame aquí, es el que se va a plantear para resolver es donde se va a disipar el calor, valga la redundancia. Todo este sería el circuito externo. O sea, que aquí vamos a tener una R externa, pues que no se conoce como tal. Aparte de eso, nos dan la longitud del conductor completo, o sea, nos dan la longitud L, vamos a llamarla así, vendría haciendo toda esta, todo lo que mide, ¿qué? Todo lo que mide va a ser una línea punteadita aquí, a ver si se puede ver, todo lo que mide, ¿qué? El conductor, ¿sí? Y esa L, ¿cuánto vale? Esa L vale 2.5 metros, 2.5 metros. También nos dan el coeficiente de resistividad del cobre. Entonces, el coeficiente de resistividad, vamos a colocarlo por aquí, es lo que es el coeficiente de resistividad, nos dicen que es 17 por 10 a la menos 3, 17 por 10 a la menos 3, y aquí nos va a quedar ohmios por milímetros al cuadrado, como nos van ahí. ¿Entre quién? Entre metros, ¿correcto? Y nos van a pedir, como pregunta de las gran lochas, ¿cuánto vale el calor cuando hayan transcurrido un tiempo de qué? ¿De 10? De 10 segundos, muchachos, ¿correcto? Es decir, nos están pidiendo el calor cuando hayan transcurrido 10 segundos, ¿sí? Copien allí, ya sabemos el planteamiento del problema, vamos a comenzar o vamos a dar inicio al cálculo. Hago una aclaratoria. Si yo le hago un zoom al conductor como tal, por lo generalmente los conductores, el L, si yo lo estiro, estiro el cable, va a medir 2,5 ¿qué? Metros. El área que nos están dando, que me falta ahí como dato, y la vamos a colocar aquí, el área es esta. O sea, es la superficie. Esa superficie vale 1.6 milímetros al cuadrado. No la haya copiado, la estoy sacando aquí. 1.6 milímetros, ¿qué? Cuadrado, que viene siendo, repito, ese es el área de qué? Transversal. Es como que yo agarre, yo tenga el alambre, entonces yo lo serruche y yo lo voy a ver qué es. Por lo general, ¿qué es? Siempre van a ser circulares. Entonces esa área transversal va a ser igual al equivalente, o va a ser el equivalente al área de ¿quién? De un círculo. Aquí, gracias a Dios, en este problema nos están dando la superficie directamente, que es 1.6 milímetros al cuadrado, ¿cierto? Nos están dando la superficie allí. Entonces, esa superficie que nos están dando, como tal, ya está directa. Pero, ¿qué pasa? Pudiese ocurrir que si a mí no me dan digamos, el valor de la superficie directa, entonces yo lo puedo, si no, voy a colocar aquí como una pregunta. Si no me dan el valor de el S, o sea, la superficie, 2 puntos, entonces, como van a ser circulares, se puede calcular como pi por el radio al cuadrado. En función de radio, se puede calcular a través de esta fórmula, como pi en función de radio, ¿verdad? O también se puede calcular la superficie como pi cuartos del radio, ¿qué? Al cuadrado. También se puede calcular, no, pero perdón, aquí no es el radio, aquí es el diámetro. Se puede calcular en función de quién? Del diámetro. Del diámetro al cuadrado. Se puede calcular por este lado. Eso en caso de que a mí no me den el valor de la superficie digamos, del conductor. Pero por lo general, como le dije, van a ser conductores que su área transversal van a ser un círculo. Entonces, si me dan el radio, me dicen por lo menos el conductor tiene un radio de 3 milímetros. Entonces, bueno, la superficie la calculo como pi
por el radio, que vendría siendo 3 milímetros al cuadrado, o si me dicen que, digamos, el diámetro de ese conductor es de 6 milímetros, entonces, pi cuarto es el diámetro al cuadrado, entonces también yo lo puedo calcular de esa manera. Ojo, si no me dan el valor de ¿qué? De la superficie. Bueno, entonces vamos a meternos ya a fondo. Ahí voy a dejar aquí el circulito porque aquí pega la luz. Para indicar que aquí no voy a anotar nada. No me pegue la luz allí. Y vamos a hacer el cálculo entonces de lo que es el cálculo del calor. Porque fíjate que en este ejercicio que me acaba de plantear me están pidiendo es netamente el calor como tal. Entonces, ¿qué me va a plantear yo aquí? Q, va a plantear la ecuación de calor que dice que es Q es igual a ¿quién? Vamos a darle ya la solución. Vamos a colocar aquí solución del problema. Y yo me voy a plantear que Q es igual a 0.24 por I al cuadrado por la resistencia externa por el tiempo, porque fíjate que la pregunta que me están viendo calcular el calor desprendido del circuito externo, es decir, todo este sería, este que voy a señalar aquí, todo este sería el circuito que interno, este sería el interno, y todo el que está por fuera sería el circuito que externo, que es el que tiene que el conductor, como tal, el conductor. ¿Ok? El conductor ofrece, por supuesto, una resistencia ¿qué? Externa de por sí. Entonces aquí me voy a plantear lo siguiente. Me voy a plantear lo siguiente. Yo tengo aquí, un ejemplo, la intensidad de corriente la tengo en el sistema como tal. ¿La tengo o no la tengo? ¿Debo de qué? Debo de buscarla, ¿correcto? Porque esa intensidad de corriente no la tengo como tal. ¿Ok? Debo de buscarla. ¿Tengo la resistencia externa? Tampoco la tengo. Lo único que tengo yo aquí, aparte de la intensidad, lo que yo tengo aquí que es el tiempo, que el tiempo sí me lo están diciendo, que calcule el calor luego de ¿qué? De 10 segundos de haber transcurrido el, el tiempo de haberse encendido ese circuito. Bueno, vamos a ir buscando cada una de estas. Lo primero que vamos a hacer nosotros es hacer el cálculo o vamos a calcular lo que es la resistencia externa del circuito. Esa resistencia externa del circuito lo vamos a hacer por la formulita que ahorita acabamos de copiar, que R sub E iba a ser igual al coeficiente de resistividad por la longitud entre la superficie. Fíjate que, profesor, pero ¿por qué usted está utilizando esa fórmula para calcular RD? Porque es la resistencia de un conductor. Y precisamente el conductor es el que está ofreciendo la parte externa de la pila, porque la que tiene el circuito interno es la pila y el que tiene el circuito externo es el conductor, que es donde va a estar la resistencia. Entonces, aquí me va a quedar que RD, ¿cuánto vale este? 17 por 10 a la menos 3. Y aquí sería ohmios por ¿quién? Por milímetros al cuadrado sobre ¿quién? Sobre metros. Y la longitud, ¿que vale cuánto? 2.5, que la tengo como dato acá, entre todo esto entre la superficie. Ah, pero la superficie, gracias a Dios, la tengo ya, 1.6 milímetros al cuadrado. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Oído, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que los metros con los metros los voy a cancelar. Primero vamos a hacer este múltiplo. Vamos a multiplicar aquí en el numerador primero, lo que es R sub E, va a ser 17 exponente menos 3, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por 2.5. Eso nos va a dar 0,0425. Como yo cancelé metros, me va a quedar ohmios por ¿quién? Por milímetros al cuadrado, entre 1.6 milímetros al cuadrado. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá, muchachos? Que los milímetros con los milímetros se me van a cancelar. Es decir, yo voy a dividir 0.0425, lo vamos a dividir entre 1.6. Ah, bueno, eso me está dando que la resistencia externa, vamos a chequear aquí, 0.026, vamos a tomar tres decimales, 0.026 ohmios.
Ya hice el cálculo de la resistencia que externa, es decir, que para calcular el calor, ahora solamente me falta calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito. La I que circula por acá. La I. Fíjate que la I, nosotros también, a través de lo que fue la ecuación de fuerza electromotriz, nosotros tenemos que la fuerza electromotriz va a ser igual a la hayan planteado como la I por la R externa más la R ¿qué? Interna, si no me equivoco. Vamos a chequearla por aquí por si la mosca. No me equivoqué. La fuerza electromotriz va a ser igual a la I por la R externa más la R interna. De pronto esta I vamos a utilizarla con mayúscula, porque ya la utilicé con mayúsculas, y aquí también la voy a utilizar con mayúsculas. Entonces, fíjate, la fuerza electromotriz la tengo como dato, sí, porque la fuerza electromotriz me la da la pila. Ahorita acabé de calcular la resistencia externa y yo voy a calcular lo que es ahora la resistencia, ¿qué? Interna también la tengo como dato, que es 0.1 ohmios. ¿Y a quién voy a despejar? A la intensidad de ¿qué? De corriente. La I de corriente va a ser igual a la E, y este que está multiplicando va a pasar a dividir acá entre R externa más R ¿qué? Interna. Esta es R externa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar que la I va a ser igual. ¿Cuánto vale la E? La E es la fuerza electromotriz, que vale 1.6 voltios. 1.6 ¿qué? Voltios. Y finalmente, la R de E, que va a ser la externa, que la acabé de calcular, que es 0.026 voltios, más la R interna, que vale 0,1. Todo esto vamos a colocarlo, si quieren, una vez en ohmios, ¿no? Porque eso es ohmios. Vamos a hacer la suma arriba con una calculadora. Estos son voltios. Vamos a sumar ahora en el denominador lo que es 0.026 más 0.1 es, bueno, aquí nos está dando que en el denominador nos está dando 0.126 ohmios. Voltios entre ohmios me da amperios. Entonces, vamos a dividir 1.6 dividido entre 0.126 y eso nos da tanto como 12,69 amperios. Entonces, copien hasta allí para poder, digamos, calcular ahora sí, a través de la ley de Joule, el calor generado por el circuito externo del sistema. Ya, o sea, ya tenemos todos los datos. Tenemos la I, tengo la resistencia externa y tengo el tiempo que me están diciendo que calcule ese calor que se genera dentro de qué, dentro del circuito externo, pasado 10 segundos. Entonces, por favor, copien para continuar con el ejercicio. Vamos entonces a continuar. Voy a borrar acá. Una vez calculado lo que ya son los datos para el calor, voy a borrar acá. Me permiten borrar. Y vamos a calcular lo que es, ahora sí, sustituir en esta fórmula. En esta misma fórmula. No la voy a borrar. Ustedes si quieren la vuelven a copiar. La volvemos a copiar y vamos a sustituir los datos. El calor va a ser 0,24. ¿Y cuánto va a ser la intensidad de corriente? 12,69 ¿qué? Amperios al cuadrado. La resistencia externa nos está dando 0,26 ohmios. Y el tiempo que vale ¿qué? 10 ¿qué? 10 segundos. Eso lo podemos meter incluso, yo no tengo problema si nos meten, fíjate, para que nos dé calorías tiene que estar la intensidad de corriente en amperios, tiene que estar la resistencia en ohmios y tiene que estar el tiempo en segundos. Entonces yo lo que voy a agarrar es 0.024 por 12,69 al cuadrado por, aquí vamos a multiplicar por 0.026 por 10. Bueno, aquí me da 10,63. Voy a colocar aquí la respuesta del ejercicio. Ajá. 10,63 calorías me está dando a mí aquí en el resultado, ¿no? La resistencia, ajá. 10, voy a rectificarlo a ver si fue que no me... 0,24. Ah, porque yo metí aquí 0.0. Disculpe, muchachos, voy a corregir aquí el resultado.
porque es 0,24, corrijo. Me está dando 10, corrijo. Me he metido en la calculadora 0,254 es 0,24, ¿no? Me está quedando 10,04 calorías. Calorías. ¿Ok? Entonces, visto este ejercicio, vamos a plantearnos un poquito acerca de lo que es ahora asociaciones de carácter mixto. Terminen de copiar este ejercicio que tenía que ver con la ley de Joule, que también la voy a anexar ahorita a la tercera evaluación, para que entonces pues ustedes puedan allí de alguna manera apoyarse en este material para que puedan resolver sus problemas en la ley de Joule. Vamos a ver ahorita un circuito, digamos pequeño por el factor tiempo, pero para que vean más o menos cómo se desglosan lo que es la parte, digamos, de los cálculos internos de los voltajes, que no lo hicimos en la anterior clase. Lo vamos a hacer en con un circuito pequeño. Terminen de copiar. Voy a entonces ahorrar una de pizarrón para calcular lo que es hacer una asociación de condensadores pequeños y pues poder plantearnos por allí o poder canalizar lo que es un ejercicio de este tipo. ¿Okay? Bien, entonces voy a borrar todo esto acá y vamos a plantearnos una asociación mixta. ¿Una asociación qué? Mixta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejercicio pequeño para calcular los voltajes. Yo voy a tener por aquí una asociación de condensadores, ¿no? De condensadores. A ver dónde pega la luz, ¿cuál es? Es este. Yo lo borré. Aquí. Más o menos. Sí, aquí. A ver dónde pega la luz. Entonces, aquí va a ser un capacitor 1. ¿Capacitor qué? 2. Por aquí vamos a tener un capacitor 3. Y de este lado vamos a tener un capacitor 4. Y aquí vamos a tener una pilita. Vamos a hacerlo con 4 capacitores. Aquí vamos a tener un voltaje total, un V total, de 40 volts. Y vamos a decir que C1 y C2 valen 1 microcoulomb y que C3 igual a C4 valen 2 microcoulomb. Aquí me van a pedir dos cosas. El primero, voltaje. Bueno, la primera pregunta, parte A, AYQ1, Q2 y AYQ3 y AY ¿qué? Q4. Y en la parte B, en la parte A, vamos a colocarlo así mejor. En la parte A me van a pedir capacitancia total. En la parte B, ¿cuánto vale Q1? ¿Cuánto vale Q2? ¿Cuánto vale Q3? ¿Y cuánto vale Q4? Y en la parte C, ¿cuánto vale voltaje 1? ¿Cuánto vale voltaje 2? ¿Y cuánto vale voltaje 3? ¿Y cuánto vale voltaje qué? 4. Entonces vamos a hacer esas 3 preguntitas. Un ejercicio, digamos, relativamente un poquito corto. Y fíjate que nosotros en la clase anterior, que tuvimos multimodal, habíamos visto lo que era el formulario de asociaciones en serie, asociaciones en paralelo para circuitos para condensadores. También teníamos pendiente por ahí que en ese tipo de asociaciones iban a utilizar esta fórmula, que lo voy a dar por aquí, C es igual a Q entre B, que era la capacitancia, ¿no? ¿Ok? Que era la capacitancia. C es igual a ¿qué? A Q entre B, que era la capacitancia. Y también hicimos una aclaratoria
que si el problema nos lo dan en microcubulón, nosotros lo debemos calcular en cubulones. Es decir, si nos dan el prefijo micro, debemos multiplicar lo que nos den por 10 a la ¿quién? A la menos 6, si nos dan nano por 10 a la menos 9, y si nos dan el prefijo pico por 10 a la menos 12. Entonces, bueno, visto ese planteamiento, nosotros vamos a comenzar a darle solución a este. Vamos a buscar a darle ¿qué? Solución. Y la solución del problema va a radicar en lo siguiente. Vamos a tratar de ir convirtiendo, reduciendo este circuito a lo siguiente. Este sería C1 y este sería ¿qué? C2. Este circuito lo vamos a reducir a un CA, ¿verdad? Lo primero que vamos a calcular, muchachos, pero antes voy a borrar aquí, disculpen, voy a borrar aquí, porque para decirles una cosa súper importante, antes de comenzar a reducir el circuito, que yo necesito necesariamente la carga total que entra al sistema para calcular lo que son las cargas individuales y para calcular lo que son los voltajes individuales de cada uno de los capacitores. Yo me voy a enfrascar o me voy a valer que la capacitancia total va a ser igual a la carga total entre el voltaje total. Pero si yo puedo decir, yo tengo la capacitancia total y tengo el voltaje total, yo voy a calcular la Q ¿qué? La Q total. Es decir, la Q total aquí va a ser ¿qué? La C total por el voltaje ¿qué? Total. ¿Qué pasa? Que yo debo, para calcular esa carga, es necesario calcular la capacitancia total. Profesor, pero es necesario calcular la carga total. Sí es necesario, porque sin la carga total yo no puedo ingresar a cada uno de los circuitos para calcular lo que es la carga total de cada uno de los condensadores, ni tampoco el voltaje. Entonces, vamos a hacer el cálculo, comencemos. Para calcular, para hacer el cálculo, o el cálculo de C total, procedemos de la siguiente forma. Nosotros tenemos un circuito, ¿verdad? Que está compuesto, que es una asociación, un circuito no es una asociación mixta de condensadores, donde yo tengo aquí un circuito paralelo seguido de un condensador que está en serie con este, y al mismo tiempo todo asociación va a estar en paralelo con un condensador C4. Entonces vamos a comenzar nosotros, en este mismo orden de ideas, a tratar de ¿quién? De ir resolviendo. Yo tengo C1 y por aquí tengo C2, y este lo vamos a calcular ¿en qué? O lo vamos a transformar a un C sub A. Es decir, ese lo vamos a transformar a un condensador C sub A. Entonces, ese C sub A, fíjate que esta asociación está ¿qué? Esa asociación está en paralelo. Yo le había dicho que cuando para condensadores de asociaciones en paralelo va a ser un C1 más ¿qué? Más un C2. Es decir, vamos a tener que sumar, el C1 vale 1 microfaradio y el C2 vale 1 microfaradio en este caso. Sea inicialmente, hasta que no calculemos lo que es la carga total, no es necesario transformarlo por 10 a la menos 6, sino que eso lo vamos a hacer al final. Entonces esto sería 2 microfaradios, perdón, 2 microcoulomb, corrijo, y ya tendríamos esta. Quiere decir que nuestro circuito se reduce. Nuestro circuito se reduce a 2 puntos. Nos va a quedar un C sub aquí. Aquí nos va a quedar un C sub ¿qué? C sub 3. Y por acá nos va a quedar un ¿qué? Un C4, ¿verdad? Y pues por acá va a estar lo que es está en una positiva y una negativa. Fue que lo hice, no lo hice más larguito, pero es positiva y es negativa. Y por supuesto que aquí vamos a tener un voltaje total, que este voltaje vale 40 voltios. Fíjate que esta configuración circuital ahora nos describe que vamos a tener, la que transformamos, que era C sub A, la paralela, va a estar en serie con una C3. Entonces es necesario reducir aún más esta. Entonces vamos a ver si por aquí nos cabe. Vamos a decir que C4, esta asociación en paralelo, vamos a escribir aquí, paralelo, y vamos a ver cómo nos queda esta. Va a ser un C, ¿qué?
CA, y aquí va a estar un C ¿qué? Un C3, y por acá va a estar un más, y por acá va a estar un menos, y este VT va a ser ¿qué? 40 volts. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí nos está quedando, en su efecto, una asociación ¿en qué? En serie. Una asociación ¿qué? En serie. Una asociación en serie. Y precisamente esa asociación en serie, lo que nos dice cuando tenemos una asociación en serie de condensadores, que 1 entre C sub A va a ser igual a 1 entre CA más 1 entre ¿qué? Entre C3, porque vendría siendo lo que es el inverso. Entonces, perdón, aquí corrijo, ¿no? Ya volví a escribir el mismo circuito. Aquí hay un errorcito, ya, perdón. Voy a borrar aquí, porque esta asociación en serie sería, perdón, un C, aquí no lo corrijo, el CA, corrijo, y aquí va a estar el C3. El C3 va a ser igual, vamos a ver si me cae por aquí, a un CB. ¿A un C qué? Un CB aquí. Entonces, el que vamos a calcular ahora sí, el CB, una asociación en serie. Entonces, el 1 entre CB, porque es el inverso, va a ser 1 entre CA más 1 entre C qué? C3, ¿no? Entonces, 1, aquí me va a quedar, ¿cuánto vale? Ajá, entre CB y 1 entre CA, ¿cuánto vale CA? 2 microcoulomb más 1 entre C3. Bueno, dicen que C3 es igual a C4, que vale 2 microcoulomb. También, aquí van a agarrar la calculadora para que no se compliquen tanto. Y vamos a sumar lo que es 1 entre CB. Vamos a sumar un medio más un medio. Me va a dar 1. En este caso me da 1 entre 1. Lo voy a escribir así, un microcoulomb. Como yo tengo que despejar a CB, va a quedar 1 por 1, un microcoulomb, y 1 por CB va a ser CB. O sea que CB va a ser igual a un microcoulomb. Una vez que yo tenga ya transformado lo que es esta parte, que sea IC3, que se va a convertir en una CB, nosotros vamos a decir que vamos a construir un nuevo circuito, ¿verdad? Que de pronto lo vamos a hacer. Voy a borrar esta parte aquí. Vamos a, el circuito que nos queda, o que nos está quedando después de haber reducido esa parte, el circuito no, perdón, la asociación. La asociación, ahora nos queda 2 puntos. Entonces, toda esta la transformamos en una CB. O sea que CB va a ser este, ¿correcto? ¿Y este quién va a ser? Corrijo, un C qué? Un C4. Y aquí va a estar la pila o la fuente de alimentación que va a ser más y menos. Y esto es un voltaje total que sigue siendo 40 ¿qué? 40 voltios. Fíjense una cosa, ¿cómo me va a quedar esto? Este último circuito que me queda es una asociación en qué? En paralelo. Pero en paralelo, voy a decir que ¿qué voy a calcular aquí ya directamente? La C total. Pero como me quedo en paralelo, la C total va a ser igual a ¿quién? A CB en este caso, más C4. No va a ser el inverso, sino va a ser directa. Entonces C total, en este caso, la C total, ¿cuánto vale CB? CB vale un microcoulomb. Un microcoulomb. Coulomb aquí. Y C4 vale 2 microcoulomb. Significa que entonces C total va a valer 3 microcoulomb. ¿Ok? Una vez finalizado esta, yo debería, voy a borrar acá, voy a utilizar aquellos circuitos. Voy a calcular ahora en función de la fórmula que me había planteado. Ahora calculamos. Ahora calculamos. ¿A quién? A Q total. Y nosotros nos habíamos planteado que Q total
iba a ser igual a lo que era capacitancia total por el voltaje total. Y nosotros ya tenemos por allí, acabamos de calcular que esa capacitancia total va a ser 3. Aquí sí le vamos a colocar por 10 a la menos 6 coulomb, porque aquí me están diciendo que es 3 microcoulomb. Entonces yo le dije, bueno, cuando estamos calculando lo que es la C total, a mí no me va a interesar, en este caso, eh, llevarlo por 10 a la menos 6, sino al final. Entonces esta sí la vamos a, cuando ya la escribo aquí, la transformo a coulomb, y recuerde que para pasar de microcoulomb a coulomb multiplicarlo por el 10 a la menos 6, cuando voy a pasar de nanocoulomb a coulomb por 10 a la menos 9, y cuando va a pasar de pico coulomb a coulomb por 10 a la menos 9. Por 10 a la menos 12, perdón, de pico coulomb a coulomb por 10 a la menos 12. Entonces aquí es micro a coulomb por 10 a la menos 6 voltios, que son 40 voltios, y Q total me va a quedar entonces, que va a ser 3 exponente menos 6, lo van a hacer en la calculadora ahí directo, por 40. Esto me da tanto como 1.2 por 10 a la menos 4 coulomb. Fíjate que, perdón, ya que había un error. Disculpen, muchachos, lo vamos a corregir de una vez, que las unidades aquí no son coulomb, sino faradio, corrijo. En todas las que calculamos son ¿qué? Micro, corrijan ahí, corrijo. Faradio, corrijo, no son coulomb, ojo. ¿Son qué? Faradio. Son microfaradio. Todas estas son ¿qué? Faradio. Había un error allí de la unidad. No sé por qué se copió así. Son microfaradios, corrijo. O sea, que son faradios. Hacemos, o sea, la lógica del problema, todo está bien. Lo que pasa fue que no son coulomb, porque son unidades de capacidad, son faradios. ¿No? Entonces aquí eran microfaradios en todos. En todo lo que hicimos para la capacidad son faradios, no coulomb, corrijo. Corregimos lo de coulomb. Entonces aquí me dio 3 por 10 a 3 microfaradios, y yo lo llevo a faradios y lo multiplico por 10 a la ¿qué? A la menos 6. Ahora sí me va a quedar que las unidades de faradios por voltaje van a ser coulomb. Entonces repito, ¿no? La lógica está bien, lo que pasa es que la unidad que nos metió no era coulomb, sino eran ¿qué? Faradios. Aquí también lo corregimos del principio, porque no, fue que el problema que me dieron estaba más transcrito allí con las unidades. ¿Son qué? Faradio. Porque recuerden que la capacidad se mide en faradio, la carga en coulomb y la diferencia potencial en voltios. Disculpen allí. Entonces aquí me queda finalmente, como nos están pidiendo el valor de la carga para cada circuito, yo le dije que para calcular cada una de las cargas, Q1, Q2, Q3, Q4, ¿sí? Vamos a ver cómo. Yo debería regresarme desde el primer circuito que yo hice, que era C1, C2, que era este. Entonces yo me voy a preguntar aquí, en este circuito, C1, C2, voy a borrar aquí ahora. Esta, antes de convertirse en CA, era, aquí entonces va a tener ahora como dato QA, ¿sí? Voy a tener que calcular, ¿qué era este circuito? Me voy a ir de atrás para adelante. ¿Cuál fue el último circuito? Este fue el último circuito, correcto. Este fue el último circuito. La última asociación, correcto. ¿Qué era qué? En paralelo. Entonces voy a comenzar de atrás para adelante, porque este fue el último, corrijo. Entonces va a decir que QA, que es la completa, que es la total, en este caso QA, por estar en paralelo, la QB va a ser igual, la QA va a ser igual, o la Q total, corrijo, va a ser igual a QB más QC. Fíjate que por ahí no me sirve porque en paralelo se suman, pero yo sé que el voltaje en este caso, el voltaje de 1,
de B, el voltaje total, corrijo, va a ser igual al voltaje de B, que va a ser igual al voltaje de ¿quién? De 4. Entonces, yo por lo tanto digo que BB vale 40 voltios y B4 vale 40 ¿qué? Voltios. ¿Qué es lo que ocurre acá, muchachos? Que a través de la fórmula yo puedo calcular lo que es la carga en B, que la voy a necesitar, que sería CB, que es la capacitancia por el voltaje en B. Entonces la carga en B, aquí me va a dar, CB ¿cuánto vale? CB nos había dado 1 microfarad, y el ajá, entonces aquí lo meto por 10 a la ¿qué? A la menos 6, y el voltaje que nos dio por estar en paralelo 40 voltios. Entonces aquí multiplicamos 40 por 1 exponente menos 6, y esto nos da 4,5 por 10 a la menos 5, estos son farads, Coulomb. Y de la misma manera planteo que Q4 va a ser C4 por el voltaje en cuarto. Q4 va a ser C4, que vale 2 microfarads. Recuerden que corregimos las unidades, ¿no? La lógica estaba bien, pero no era Coulomb sino farads. Ah, pero aquí 2 por 10 a la ¿qué? Directamente, aquí sí lo vamos a escribir por 10 a la menos 6, por el voltaje, que vale 40 voltios. Entonces Q4 vale 2 exponente menos 6 por 40. Entonces aquí nos va a dar 8 por 10 a la menos 5 Coulomb. Fíjate que ya conseguimos a Q4. Ahora, ustedes le van a dar una tarea, analizar el circuito que queda en B, que en B ¿qué era? Era un CA más un C3, y van a buscar a C3, van a irse de atrás para adelante. Y finalmente van a plantear el último, no, luego aquí hicimos este, ¿no? Queda CA más CB. Porque este fue el último. ¿Cuál es el antepenúltimo? El antepenúltimo es este. C3 más CA. Entonces este queda ¿qué? En serie, pero aquí ya tendrían que la carga en B y tiene la capacitancia. Y en serie, ¿qué pasa? Que más nada con esta carga en B, para este circuito, que es el antepenúltimo, si ustedes tienen la carga en B ya aquí, como está en serie, la carga en B va a ser igual a la carga en A, que va a ser igual a la carga aquí. ¿En qué? En 3. Entonces, y aquí digo la carga en B, que es igual a la carga en A, que es igual a la carga en 3. Por lo tanto, bueno, esto lo repetí, perdón. Digo que la QA, como está en serie, y ya tengo el valor de QE, que lo acabé de calcular, que era 4 por 10 a la menos 5, Coulomb. Y tengo ahora que Q3 vale 4 por 10 a la menos 5 Coulomb. Entonces, por favor, copien este que está aquí, y le va a quedar de tarea a usted buscar los otros voltajes por el factor tiempo, porque no me da más tiempo de hacer más por la cuestión de que tengo otra clase ahorita enseguida. Entonces, bueno, muchachos, ha sido todo por hoy. Espero la clase de la ley de Joules y este ejercicio que tal vez hice el esmero porque vieran más o menos cómo se trabajan lo que es los voltajes y las cargas ya internamente del sistema, les haya sido de su agrado. Espero este fin de semana subirles las notas y montarles la tercera evaluación para que la trabajen. La otra evaluación la vamos a tener cerca del 15, de 15 al 17, y la última que va a ser entre el 28 al 30 más o menos de julio. Creo que según lo que les tengo en la última es un trabajo que van a tener que defender o un trabajo escrito. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Nos vemos en otra clase multimodal.